Y tiene una fecha muy particular, 1985. Quienes transitamos más de unas cuantas décadas, sabemos todo lo que vivimos y todo lo que sucedió desde 1976 en adelante. Y en 1985 se produce un hito histórico, casi como único en el mundo, porque en realidad lo que sucedió es que un gobierno democrático pone en tela, o sea, sientan en los banquillos de los acusados a quienes transitaron los tiempos más nefastos y más terribles de la historia argentina, que es de 1976 a 1983. Todos sabemos que en 1982 se define un poco la historia de los muchachos, de estos con... ¿sí? Y la guerra de Malvinas fue realmente lo que detonó que hubo que llamar elecciones porque ya no daba para más. En 1984 el presidente Raúl Alfonsín convoca a personalidades y se conforma la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, y a partir de esa convocatoria y de toda esa investigación surge que a los militares los iba a juzgar una mesa de notables, no, una cantidad de jueces que eran jueces civiles, porque la idea era que fueran juzgados por la justicia militar. Y fue la justicia civil la que realmente puso en cadena perpetua a casi todos, o por lo pronto a los tres más importantes, los primeros tres. Pero en 1985 es esa fecha en la cual Argentina marca un mojón, un hito en la historia mundial, porque jueces civiles juzgan, se investiga todo, juzgan y condenan a los militares que usurparon el poder. Como en toda América Latina, las veces que se usurpó el poder en manos de las Fuerzas Armadas, siempre hubo detrás quienes apoyaban o quienes utilizaron a las Fuerzas Armadas como el elemento, como el arma para poder llevar adelante sus planes. Sus planes que si te retrotraes a 1930, es lo mismo. O sea, jueces que querían ocupar el cargo de presidente de la nación, la oligarquía nacional que no le convenía una cosa, que no le convenía la otra, y bueno, primer golpe de Estado en 1930 y el último golpe de Estado, entre comillas, 1976, porque después se intentó, hubieron intentonas importantes, pero ¿qué pasó? Con el juicio de las juntas, que de eso se trata en 1985, se queda totalmente desprestigiada las Fuerzas Armadas. Lamentable, porque ningún país debería tener Fuerzas Armadas no en defensa, o sea, que defiendan su pueblo. En cambio, 1955 pasó que las mismas Fuerzas Armadas bombardean una plaza llena de pibes, llena de gente que laburaba, que iba y venía. Otro hito en la historia mundial, porque ninguna fuerza propia fue en contra de su pueblo, de su país. Bueno, 1985 es poner realmente ahora a consideración de mucha gente, porque no lo supieron, qué pasó con ese juicio. Es una película que moviliza a todos los argentinos. Es una película que abre una cabeza, o abre, mejor dicho, una ventana, porque realmente, ¿cuál es la esencia de lo que ha pasado en nuestra historia? Lo que nos contaron y lo que no nos contaron. Cuando no te contaron qué pasó en 1930, qué pasó en 1966, qué pasó en 1955, qué pasó en 1976, te contaron otra historia, y entonces el famoso, le llamaban el peludo porque estaba todo el día dentro de su casa, le llamaban la tortuga porque teóricamente no hacía nada. Bueno, indudablemente en 1955 marca otro hito lamentable, donde se derrumba un gobierno nacional y popular, pero fundamentalmente que otorgó derechos a muchísima gente y generó puestos de laburo. ¿Y qué pasó en 1976? Estábamos a punto de iniciar un nuevo proceso eleccionario, o de elecciones que iban a ser transitadas por el año 1976. Se irrumpe nuevamente el proceso democrático, con todos los fallas, con todos los errores, con todo lo que quieran, pero la verdad, esas Fuerzas Armadas siempre estuvieron, lamentablemente, como arma para derrocar a gobiernos nacionales y populares, pero los verdaderos dueños de estas historias, o los que manejaban los hilos, eran oligarcas, la oligarquía nacional, la eclesiástica, porque el golpe no es nada más que militar, es cívico
militar eclesiástico. Y indudablemente esos privilegios o ese grupo de personas que siempre quisieron tener esos privilegios no los quisieron abandonar nunca. Y están ahí, están muy latentes. Están permanentemente tratando de desprestigiar un sistema, tratando de no permitir que los derechos se sigan otorgando. Y la verdad, sinceramente, el proyecto de país que había ya por 1930 cuesta un montononón, como si remáramos en dulce de leche repostero, para llevarlo adelante realmente, para que todos tengamos una democracia, o mejor dicho, un país libre, soberano y por supuesto que tenga que ver con sus decisiones, que no las tomen otros sino el propio pueblo.